Un Boeing 737-800, aparentemente en una aproximación completamente normal, de repente realiza una ida al aire y, minutos después, acaba aterrizando de panza en la pista opuesta con resultados aterradores. Internet está lleno de rumores y especulaciones, pero eso no es lo que te daré en este video. En cambio, veamos las cosas que sí sabemos y lo que podemos aprender de ello. Mantente en sintonía. Durante el mes de Navidad de 2024 he recibido cientos de solicitudes para comentar sobre los accidentes de aeronaves completamente no relacionados que han ocurrido entre el 25 de diciembre y el 1 de febrero de este año. Ahora, entiendo completamente la necesidad de explicaciones cuando ocurren cosas como esta, pero espero que ustedes comprendan que mi equipo y yo nos enorgullecemos de presentarles hechos, no especulaciones. Por eso no he creado nada sobre estos accidentes hasta ahora, excepto por la cobertura del trabajo de rescate y cualquier noticia relevante de última hora a través de mi aplicación Mentor Aviation y en mi sitio web mentorpilot.com. Pero obviamente aquí estoy hablando de esto de todos modos. ¿Por qué? Bueno, al igual que después del horrible accidente del vuelo Boepas 2283 en agosto de 2024, hay cosas en este accidente del vuelo JU 2216 que son claramente visibles en los videos y que se han discutido en el informe preliminar ahora publicado. Y sobre esas cosas puedo hablar y explicar sin especular sobre la causa final del desastre. Esto incluye hechos como que esta aeronave impactó contra aves, aparentemente en ambos motores, que realizaron una ida al aire y que claramente aterrizaron con el tren de aterrizaje retraído muy lejos en la pista opuesta. Pero antes de llegar a eso, quiero explicar por qué no entraré en especulaciones sobre la secuencia completa de eventos hasta que tengamos el informe final. Verán, por extraño que pueda parecer en este contexto, la aviación se ha vuelto extremadamente segura durante las últimas décadas. Esto no implica que no haya margen de mejora, como evidencia este accidente, pero una de las razones por las que hemos llegado a este punto donde cientos de miles de vuelos operan millones de horas sin un solo accidente es, en parte, porque hemos aprendido nuestras lecciones de otros accidentes e incidentes. Hacemos esto mediante un enfoque 100% basado en hechos para la investigación de accidentes, en el que investigadores experimentados, con conocimientos en todo, desde pilotaje hasta ingeniería y factores humanos, examinan el accidente y comienzan recopilando meticulosamente la evidencia pieza por pieza. No comienzan con una teoría posible para luego intentar probarla con la ayuda de la evidencia. En cambio, dejan que la evidencia cuente su propia historia. Y, al igual que una pintura que eventualmente revela su verdadera forma a medida que avanza el proceso, la evidencia terminará por revelar la historia completa de un accidente. Así que, una vez que eso esté terminado dentro de unos años, utilizaré ese informe final para contar la historia completa de lo que sucedió aquel día. Pero hasta entonces, los rumores y la especulación pueden causar un daño real aquí. Ya he visto a colegas especulando en LinkedIn y en la prensa, y el problema con eso es que una vez que un rumor se acepta como la verdad más probable, especialmente después de haber sido amplificado por los medios, puede terminar eclipsando la verdadera explicación. Esto fue, en parte, lo que ocurrió en el caso del vuelo Lion Air 610, que se estrelló en el mar de Java poco después del despegue en octubre de 2018. En ese caso, los rumores de un grave error del piloto comenzaron a circular solo días después del accidente y se minimizó aún más cuando Boeing publicó un boletín para pilotos destacando que el uso de procedimientos ya existentes era la forma de lidiar con este problema. No había nada factualmente incorrecto en eso, pero minimizó severamente el verdadero problema, que era la forma en que el sistema de aumento de características de maniobra había sido construido e implementado en el Boeing 737 MAX. Así que este enfoque en el simple error del piloto terminó instalando un sentido de confianza en la comunidad de pilotos en ese momento, lo cual recuerdo claramente que sentí yo mismo. Pero solo meses después, otro 737 MAX se estrelló en circunstancias muy similares.
Ahora, por supuesto, es posible que esto hubiera sucedido de todos modos, pero no puedo quitarme la sensación de que si el problema del sistema de aumento de características de maniobra se hubiera tomado más en serio desde el principio y el énfasis en el error del piloto no se hubiera difundido tanto, bueno, entonces tal vez este segundo accidente podría haberse evitado. Por eso me niego a especular antes de que se conozcan los hechos. Si lo hiciera, podría estar alimentando inconscientemente una narrativa falsa que en el mejor de los casos podría envejecer como la leche y en el peor ser francamente peligrosa. Dicho esto, volvamos a las cosas de las que podemos hablar en este caso, como los diferentes sistemas que obviamente estuvieron involucrados en este accidente y cómo funcionan. Comencemos con algunos hechos sobre el vuelo JU-2216 de Jeju, donde la mayoría de las cosas que presentaré aquí provienen del informe preliminar oficial que acaba de ser publicado por las autoridades coreanas. La aeronave utilizada era un Boeing 737-800 de 15 años de antigüedad, que había sido entregado nuevo desde fábrica a la aerolínea europea de bajo costo Ryanair en 2009 y luego transferido a Jeju Airlines en febrero de 2017. En el momento de este vuelo tenía la matrícula Hotel Lima 8088 y hasta donde sabemos estaba en buenas condiciones técnicas. Jeju Airlines también es una aerolínea de bajo costo con sede en la ciudad de Jeju en Corea del Sur y ha existido desde el año 2005. Operan principalmente Boeing 737-800, pero también tienen dos 737 MAX 8 y pedidos de 40 más de esos que aún deben ser entregados. El 29 de diciembre de 2024, esta aeronave y una tripulación de 6 personas estaban programadas para operar un vuelo desde el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, en Tailandia, hasta el aeropuerto internacional de Muan, en Corea del Sur. Este vuelo era operado por la aerolínea 4 veces por semana, especialmente en Navidad, y en este día había 175 pasajeros a bordo. A cargo de la aeronave estaba un capitán de 45 años que había servido previamente en la Fuerza Aérea y tenía un tiempo total de vuelo de más de 6.800 horas, de las cuales 2.500 las había operado como piloto comandante. No sabemos la edad del primer oficial, pero sí sabemos que tenía 1.650 horas de tiempo total, de las cuales la gran mayoría, 1.339 horas, habían sido voladas en el Boeing 737. Según reportes iniciales, el capitán era conocido entre sus colegas como un profesional inquebrantable que priorizaba la seguridad ante todo. Y aunque eso de ninguna manera es una garantía para evitar errores, ciertamente es algo a tener en cuenta aquí. Ahora, según el informe provisional, el avión partió normalmente de Bangkok a las 02:28 am, hora local de Tailandia, es decir, 19:28 UTC. Y el vuelo luego continuó sin incidentes a lo largo de su ruta de plan de vuelo hacia su destino. Se esperaba que el tiempo de vuelo fuera de aproximadamente 4 horas, y no hubo indicios de nada fuera de lo común hasta el final. Es importante recordar que un tiempo de vuelo largo, especialmente cuando se vuela temprano en la mañana, puede llevar a un nivel de alerta bajo durante la fase de crucero. Y, basándome en mi propia experiencia, puede ser bastante difícil recuperar el nivel de alerta cuando llega el momento de la aproximación, especialmente si la aproximación a volar es una aproximación ILS estándar, que normalmente no trae grandes sorpresas. Pero esta vez definitivamente sí las hubo. El aeropuerto internacional de Muam está muy cerca de la costa, en medio de un humedal, lo que convierte su entorno en un lugar perfecto para la anidación y alimentación de aves de diversas especies. Ahora, los aeropuertos siempre hacen todo lo posible para intentar mantener a las aves alejadas de las inmediaciones, utilizando desde láseres hasta halcones y diversas otras técnicas de espantamiento. Pero el hecho es que a veces es imposible mantener a las aves alejadas, especialmente si la pista de aterrizaje se encuentra en medio de su hábitat. Mientras el vuelo 2216 descendía hacia el aeropuerto y se le autorizó aterrizar en la pista 01 a las 08:54 hora local, se habían notado aves alrededor del perímetro. Se transmitió una precaución por actividad de aves en la frecuencia de la torre. Entonces, ¿cómo interpretamos los pilotos algo así? Bueno, como indica la redacción, esto es una advertencia, y eso básicamente significa que debemos estar atentos a las aves y mantenernos vigilantes. Pero no significa que debamos interrumpir la aproximación o esperar a que la advertencia termine.
Las aves e incluso las bandadas pueden moverse rápidamente de un lugar a otro, por lo que es prácticamente imposible saber dónde estarán mientras nos aproximamos y, por supuesto, también pueden aparecer cuando no se ha emitido ninguna advertencia. Básicamente son una parte normal del trabajo como piloto profesional. En este caso, el avión continuó su aproximación y probablemente se configuró de manera normal para aterrizar. La pista 01 normalmente mide 2.800 metros, pero debido a trabajos y una extensión en el lado norte, se acortó a 2.500 metros, aún suficiente para aterrizar un Boeing 737-800. De todos modos, la aproximación inicialmente continuó normalmente y fue captada en cámara por un observador en el suelo cuando, alrededor de las 0858, parece que de repente voló a través de una bandada de pájaros en su camino. En el video se pueden ver claramente bocanadas de humo saliendo del motor número 2 en el ala derecha, y análisis posteriores del video también muestran una pequeña bocanada en el motor número 1 en el ala izquierda. Los datos ADS-B indican que la aeronave estaba a una altitud de entre 500 y 900 pies cuando esto ocurrió, lo que significa que probablemente ya estaba configurada completamente, con el tren abajo y los flaps de aterrizaje seleccionados en 30 o 40 grados. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, como dije, los impactos de aves en sí mismos ocurren todo el tiempo y rara vez tienen algún impacto en la seguridad. Generalmente dejan un rastro de sangre, quizás algunas plumas y una abolladura, pero en algunos casos raros también pueden entrar en el núcleo del motor y causar algún daño allí. Los motores CFM56 en el Boeing 737-800 son increíblemente robustos y han sido certificados para poder resistir impactos de aves de algunos pájaros bastante grandes mientras continúan funcionando. Las pocas veces que he experimentado ingestiones de motor yo mismo, ni siquiera ha afectado los parámetros del motor. Y la única razón por la que supimos que el pájaro había entrado en el núcleo fue por un fuerte olor a pollo frito, ya sea en la cabina si el pájaro golpeó el motor izquierdo o en la cabina si golpeó el derecho. Y eso se debe a la forma en que está construido el sistema de aire acondicionado en el 737, con el pack izquierdo alimentando principalmente la cabina de pilotos y el pack derecho, principalmente la cabina de pasajeros. En cualquier caso, es muy raro que estos impactos con aves representen un peligro real, a menos que muchas aves golpeen al mismo tiempo o que sean realmente grandes. Por supuesto, ha habido algunos casos registrados en los que esto ha ocurrido y ha provocado problemas graves en los motores e incluso apagones de motor. El milagro en el Hudson es probablemente el evento más conocido de este tipo, pero también le sucedió al vuelo 178 de Ural, que terminó en un campo de maíz en Rusia, así como a un avión de Ryanair en Roma Campino en 2008. Por eso, recientemente se han emitido directrices a los pilotos cuando observan grandes bandadas de aves en el enfoque para que tengan cuidado con cómo manejan la situación. Esta guía nos indica que solo debemos rodear si es obvio que esta maniobra mantendrá al avión alejado de la bandada de aves. Y si hay alguna duda al respecto, en realidad es mejor continuar con la aproximación y, potencialmente, atravesar la bandada utilizando la configuración y la potencia ya establecidas para la aproximación. Ahora, sé que eso puede sonar contradictorio, pero de esta manera las aves podrían impactar los motores cuando están girando a velocidades más bajas y por lo tanto causar menos daños en general. Además, probablemente la aeronave esté en mejor posición para aterrizar desde esa situación en vez de tener que revertir la decisión de dar la vuelta. Pero eso ocurre cuando los pilotos pueden ver claramente la bandada de aves. Y no me queda 100% claro si esta guía es universal o si ciertas aerolíneas tienen la suya propia o tal vez no tienen ninguna guía en absoluto. Si ese es el caso, una maniobra evasiva sería lo natural al percibir una amenaza como esta. Ahora sé que habrá preguntas sobre por qué los aviones no tienen una malla fina frente a los motores para protegerse contra estas cosas, y de hecho hice un video sobre eso hace mucho tiempo que puedes ver aquí, pero en resumen, simplemente no es económicamente ni incluso aerodinámicamente posible hacer eso. Volvamos al vuelo 2216. Unos segundos después de que el video registrara lo que parecen ser impactos de aves en ambos motores, los datos ADS-B del vuelo indican un pequeño aumento en la altitud antes de que la señal desaparezca abruptamente. Al mismo tiempo, a las 09:59, hora local,
uno de los pilotos realizó una llamada por radio en la que declaró Mayday, 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 impacto de aves, motor y al aire. Ahora, declarar Mayday por un impacto de aves no es muy común, a menos que haya una razón para ello, como indicaciones de fallos en los sistemas dentro de la cabina de pilotos. Y el hecho de que la señal ADS-B desapareciera inmediatamente después de la iniciación del motor y al aire, y que ahora sepamos que las dos grabadoras de datos de vuelo también dejaron de grabar alrededor de ese momento, es potencialmente indicativo de algún tipo de falla eléctrica mayor. Volveré a explicar por qué más adelante. Sin embargo, un minuto después, el vuelo 2216 inició el viraje, pero según testigos en tierra, la aeronave parecía tener dificultades para mantener la altitud. El piloto solicitó aterrizar en la pista opuesta, pista 19, lo cual fue aprobado por el controlador de la torre. Así que hay mucho que desempacar aquí. Así que comencemos con lo que podemos decir con seguridad, que es que la aeronave sí dio la vuelta y que sí golpeó a las aves. Lo sabemos porque los pilotos lo informaron y porque las autoridades coreanas han reportado que se han encontrado restos de aves dentro de ambos motores. Restos de cercetas de Baikal para ser exactos. Ahora bien, cuando realizamos un motor y al aire en el Boeing 737, generalmente seguimos el siguiente procedimiento. El piloto al mando decide ejecutar el motor y al aire, presiona los botones toga mientras dice motor y al aire, flaps 15, seguido de ajustar potencia de motor y al aire. El piloto que monitorea verificará que la velocidad sea segura para la retracción de flaps. Moverá la palanca de flaps hasta la posición de 15 grados y luego se asegurará de que las palancas de empuje se hayan movido a la configuración correcta de motor y al aire. Si el autothrottle está activado, normalmente moverá automáticamente las palancas de empuje a la potencia reducida de motor y al aire, que es alrededor del 90% de N1, lo que debería proporcionar al avión una tasa de ascenso estable y suave de aproximadamente 1500 a 2000 pies por minuto. Lo siguiente que sucederá es que el piloto al mando verificará que la aeronave esté ascendiendo y pedirá que se retraiga el tren de aterrizaje, lo cual normalmente ocurre dentro de unos segundos después de iniciar el motor y al aire. Entonces, ¿qué pasaría en caso de algún problema en el motor? Bueno, si ocurre una falla de motor en la aproximación final antes de tomar la decisión de ejecutar el motor, y al aire, el piloto al mando primero se asegurará de mantener el control de la aeronave y, si es posible y puede mantener la aproximación estabilizada, entonces podría continuar utilizando la configuración existente. Otra opción es que la tripulación sienta que ya no puede mantener la aeronave estabilizada y por lo tanto elija hacer un motor y al aire para solucionar el problema. En la mayoría de los casos, luego podrán simplemente regresar para una aproximación monomotor normal, la cual es una maniobra para la que todos los pilotos están bien entrenados. Ahora bien, en caso de un motor y al aire con una falla de motor y con flaps 30 o 40 seleccionados, la velocidad es demasiado baja para retraer los flaps directamente a la posición de flaps 1, que es la configuración estándar para un motor y al aire monomotor, por lo que se puede usar la configuración intermedia de flaps 15. Ahora, podrías preguntar por qué esto sería importante, pero recuerda, solo te estoy dando información sobre lo que los pilotos en general están entrenados para hacer cuando se enfrentan a este tipo de escenario. No afirmo que los pilotos de este vuelo hayan actuado así. Hasta ahora, solo he explicado qué pasaría si perdemos un motor durante la aproximación. No he mencionado lo que haríamos en caso de que perdamos ambos motores, y eso es por una muy buena razón. No hay un procedimiento establecido para manejar una falla de ambos motores durante la aproximación, excepto evitar que la velocidad del aire sea tan baja que cause una pérdida de sustentación del avión. Obviamente, sin motores, el avión perderá energía rápidamente, y es mejor aterrizar antes de la pista, pero con las alas aún volando, que intentar extender el planeo al reducir la velocidad y terminar provocando una pérdida. Ahora bien, el piloto de monitoreo obviamente ejecutará los procedimientos de memoria para intentar recuperar la potencia de al menos un motor, pero si no hay tiempo para eso, entonces no hay mucho más que hacer aparte de intentar sacar el mejor provecho de la situación. Afortunadamente, ha habido muy pocos casos de fallos en ambos motores durante la aproximación. El único que me viene a la mente es el vuelo 38 de British Airways, el cual cubrí en este video.
Y la única lección real que podemos extraer de ese accidente fue que, aunque retrajeron los flaps para extender el planeo, eso no es lo que Boeing recomienda, ya que nuevamente eso podría llevar a que el avión entre en pérdida. La verdad aquí es que dependerá del capitán cómo se va a manejar esto, porque una falla de 2 motores en un jet de 2 motores es obviamente una emergencia catastrófica. Ahora, volveré a esto pronto, porque en mi papel de instructor y examinador de tipo de calificación he practicado estos tipos de escenarios con pilotos en el simulador. Y las observaciones que hice allí podrían ser muy interesantes para usted en relación con este accidente. Pero antes de llegar a eso, hablemos de algunos sistemas del 737 que casi seguramente han estado involucrados. Comencemos con el transpondedor Automatic Dependent Surveillance Broadcast y las cajas negras, la grabadora de voz de la cabina y el registrador de datos de vuelo. El transpondedor es una caja de radio que se comunica con el control de tráfico aéreo y otras aeronaves cercanas. A cada vuelo se le asigna un código de identificación de 4 números por el control de tráfico aéreo, que los pilotos marcan en esa caja. Este código permite al control de tráfico aéreo identificarnos entre otras aeronaves. Pero este transpondedor también envía información en forma de vigilancia dependiente automática por radiodifusión ADS-B. Y es por eso que podemos seguir aeronaves en servicios como Flight Radar 24, por ejemplo. El Boeing 737-800 tiene 2 transpondedores separados, que generalmente se cambian hacia el piloto que está volando. Si el capitán vuela, se usa el transpondedor 1. Si el primer oficial vuela, se usa el transpondedor 2. Ahora, lo interesante aquí es que en caso de una pérdida total de generadores, ciertos sistemas continuarán funcionando utilizando las 2 baterías a bordo. Y uno de esos sistemas es el transpondedor número 1. Después de una pérdida total de generadores, sistemas como las pantallas de instrumentos del capitán, la radio número 1 y varios sistemas de advertencia seguirán funcionando hasta 1 hora, pero posiblemente no la iluminación externa. Recuerda eso. Ahora, como mencioné antes, la transmisión ADS-B de la aeronave dejó de funcionar alrededor de las 23:58, con 42 segundos, y luego tanto la grabadora de voz de cabina como la grabadora de datos de vuelo también dejaron de funcionar en aproximadamente 10 segundos después de eso. Ahora, eso es muy extraño porque al menos el transpondedor número 1 debería continuar funcionando independientemente de si los motores están en marcha siempre y cuando las baterías estuvieran funcionando correctamente. Pero existe, por supuesto, la posibilidad de que fuera el primer oficial quien estaba pilotando, en cuyo caso el transpondedor número 2 simplemente se detendría. Ahora, sabemos que los pilotos hicieron esa llamada por radio, declarando emergencia y luego pidiendo aterrizar en la pista opuesta, lo que significa que algunos sistemas claramente estaban funcionando aquí. Pero el informe provisional no especifica si estas llamadas se hicieron antes o después de que la grabadora dejó de funcionar. Desde este punto, desconocemos lo que sucedió en la cabina y las acciones que podrían haber tomado los pilotos. Y la triste verdad es que sin esas grabaciones será muy difícil saber eso exactamente. Pero aún hay algunos detalles más que podemos descubrir si solo entendemos algunos sistemas técnicos más aquí. Entonces, primero tenemos los flaps. Durante un procedimiento de ida al aire, como mencioné antes, comenzaríamos por retraerlos desde los flaps de aterrizaje 30 o 40 hasta 15. Los flaps 15 son el ajuste estándar para una ida al aire con 2 motores, y por eso tienen una ranura pronunciada en el selector de la palanca de flaps. Si estamos volando una aproximación con un solo motor, entonces los flaps 15 serían los flaps de aterrizaje, y por lo tanto, en una ida al aire los retraeríamos hasta 1, razón por la cual esa es la siguiente ranura en el selector. Ahora, una vez que hemos realizado esa primera retracción y estamos ascendiendo por encima de 400 pies, continuaríamos retrayendo los flaps y acelerando para limpiar la aeronave. Y la única vez que esperaríamos más tiempo sería en caso de una falla de motor, en cuyo caso, generalmente esperaríamos hasta estar por encima de aproximadamente 1000 pies sobre el suelo antes de retraer los flaps de 1 a arriba. En cualquier caso, esto significa que por encima de aproximadamente 1300 pies, en circunstancias normales, estaríamos volando con una aeronave limpia y con todos los flaps completamente retraídos. La razón por la que menciono esto es porque en los videos que hemos visto del accidente de Jeju, los flaps del borde de ataque parecen estar completamente retraídos, y eso solo ocurriría si los flaps del borde de salida también estuvieran arriba.
Así que, en conjunto, esto significa que los flaps deben haberse retraído durante la ida al aire. Ahora los flaps normalmente utilizan el sistema hidráulico B para su extensión y retracción, pero si no hay presión hidráulica disponible, entonces los flaps del borde de salida aún pueden extenderse y retraerse utilizando un motor eléctrico. Y los flaps del borde de ataque pueden extenderse utilizando el sistema hidráulico de emergencia. Pero ambos sistemas de emergencia requieren energía de corriente alterna para funcionar. Recuerden eso. Bien, el siguiente sistema que abordamos es el tren de aterrizaje en el Boeing 737. El tren de aterrizaje es operado hidráulicamente mediante el sistema hidráulico A para su movimiento. En el panel central frontal de la cabina tenemos una gran palanca del tren de aterrizaje y encima de ella hay 6 luces indicadoras que muestran en verde si el tren está abajo y bloqueado, o en rojo si el tren no está abajo y bloqueado con una o ambas palancas de potencia reducidas a ralentí y por debajo de 800 pies, o si el tren correspondiente no coincide con la posición de la palanca del tren de aterrizaje. También hay un conjunto independiente de luces en el panel superior trasero que muestra lo mismo, y una luz verde en cualquiera de esos paneles indica que el tren de aterrizaje correspondiente está abajo y bloqueado. Ahora, dado que la extensión y retracción del engranaje se opera hidráulicamente, también hay una opción de extensión manual que se puede usar en caso de una pérdida total del sistema hidráulico. Y esa extensión manual es muy simple. Básicamente consiste en cables físicos que van desde los bloqueos del tren de aterrizaje hasta la cabina. Para usarlos, primero se debe abrir una compuerta en el suelo de la cabina, detrás del pedestal central. Luego, cada una de las 3 palancas debe ser tirada hacia afuera hasta sentir que el bloqueo se libera. Después de eso, el tren caerá por gravedad y se bloqueará en posición usando la buena y vieja gravedad. Sin embargo, el uso de este sistema de liberación manual es muy raro y realmente solo se practica en el simulador aproximadamente cada 3 años. En un estado de pánico, puede que no sea inmediatamente evidente que se necesita usarlo, especialmente porque la palanca normal del tren de aterrizaje aún bajaría al ser seleccionada, aunque no haría nada. La única manera de notar esto sería la ausencia de luces verdes y la presencia de luces rojas en el panel de indicadores. Posiblemente también acompañado de una advertencia sonora de una sola nota para el tren de aterrizaje por debajo de 800 pies. Pero esa advertencia no diría tren de aterrizaje, como lo haría en otras aeronaves más modernas. Solo sería una única nota sonora. Esto nos lleva al sistema hidráulico, ya que los sistemas hidráulicos se utilizan tanto para mover los flaps como para retraer y normalmente extender el tren de aterrizaje. El sistema hidráulico del Boeing 737 está compuesto por 2 sistemas separados, además de un sistema de emergencia. Hay mucho que decir sobre esto, pero lo relevante en este caso es que cada sistema es alimentado por 2 bombas. Una bomba eléctrica y una bomba accionada por el motor. También hay un acumulador de presión para los frenos, pero en este caso no hace ninguna diferencia porque el tren de aterrizaje nunca se extendió. Las bombas accionadas por el motor, como su nombre indica, son impulsadas por los motores respectivos, con el motor izquierdo, número 1, proporcionando presión para el sistema A y el motor derecho, número 2 para el sistema B. Estas bombas de motor ofrecen la misma presión, pero aproximadamente 6 veces el volumen de las bombas eléctricas, lo que implica que si un motor falla, el sistema accionado por la bomba hidráulica del motor fallido se moverá más lento, pero seguirá funcionando. Pero eso es suponiendo que haya energía eléctrica de corriente alterna disponible, ya que las bombas eléctricas la utilizan para funcionar. Si no hay ningún motor funcionando y no hay una fuente eléctrica de corriente alterna normal, entonces tampoco habría presión hidráulica. Y eso finalmente nos lleva al sistema eléctrico. Este es bastante sencillo en el 737. Básicamente, hay 3 generadores disponibles, más 2 baterías, que pueden alimentar ciertos sistemas esenciales por un mínimo de 60 minutos. Debido a que tiene esas baterías, el 737 no cuenta con una turbina de aire de impacto, RAT, como por ejemplo el Airbus A320. Los 2 generadores normales que utilizamos están conectados a los motores y proporcionan energía de corriente alterna a todos los distintos buses eléctricos de la aeronave durante el vuelo, siempre que esos motores estén funcionando. El tercer generador es la unidad de potencia auxiliar, APU,
pero debe arrancarse manualmente en el aire para poder suministrar energía. Si todos los generadores fallaran, entonces el bus de corriente alterna en espera sería alimentado por las baterías a través de un inversor, y los buses de corriente continua de la batería serían alimentados directamente por las baterías. Sin embargo, la cantidad de sistemas que pueden ser alimentados por estos es la mínima posible, lo que significa que no incluye las bombas hidráulicas, los instrumentos del primer oficial, la iluminación de la cabina de pasajeros y la cocina, ni las luces externas. Lo que sí está alimentado, como mencioné antes, es el transpondedor número 1, la radio número 1, los instrumentos del capitán y muchas otras cosas que no serán relevantes para esta historia, al menos hasta donde sabemos ahora. Pero lo que todo esto significa es que, a menos que un generador vuelva a estar disponible, el sistema normal de extensión del tren de aterrizaje no funcionará. La extensión de los flaps no funcionará. Los spoilers en las alas no funcionarán. Los reversores no funcionarán. Y, lo más importante, los actuadores hidráulicos de los controles de vuelo tampoco funcionarán. Así que si se pierde toda la energía de corriente alterna, la aeronave debe volarse utilizando lo que se conoce como reversión manual. Esto significa que los controles de vuelo son manipulados únicamente por la fuerza física del piloto, a través de cables y poleas que conectan el yugo y la columna de control directamente con las superficies de control. Hacer esto requiere mucho esfuerzo y suele ser lento lograr que la aeronave responda a los comandos, lo que significa que a menudo comienza a realizar giros en forma de S debido a correcciones excesivas y continuas. Y en uno de los videos que se han tomado de este incidente, cuando la aeronave estaba en la aproximación final, efectivamente realizaba este tipo de giros en S, aunque, nuevamente, esto podría haber sido causado por otras razones también. Ahora, ¿qué pasa con las cajas negras, el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina? Seguramente deben estar alimentados por las baterías de alguna manera, y la respuesta es sí. Desde aproximadamente el año 2010, los nuevos Boeing 737 han sido actualizados para que el registrador de datos de vuelo esté conectado al bus de batería y la grabadora de voz de cabina cuente con un sistema conocido como fuente de alimentación independiente del registrador RIPS. Este sistema incluye su propia batería que puede suministrar energía a la grabadora por hasta 10 minutos en caso de una falla total de energía. Pero esta aeronave fue fabricada en el año 2009, lo que significa que podría no haber estado equipada con RIPS ni con esta actualización. Entonces, sabiendo todo eso, echemos un vistazo más detallado a lo que sabemos del informe provisional, así como a lo que podemos ver en los videos. El avión claramente golpeó a las aves. Nuevamente, eso está confirmado por el informe provisional y la llamada inicial de auxilio del piloto. Luego comenzó a ascender mientras se realizaba al menos una llamada de radio más y, alrededor de ese momento, la señal del transpondedor, la grabadora de voz de cabina y el registrador de datos de vuelo dejaron de funcionar. Debió haber continuado ascendiendo por un tiempo, por razones a las que pronto llegaré, pero según el informe provisional, luego giró a la izquierda para realizar un circuito inmediato a la derecha hacia la pista opuesta, la pista 19. Unos minutos después, aterrizó aproximadamente 1.200 metros dentro de la pista de 2.800 metros de longitud, con el tren de aterrizaje y los flaps aún retraídos. Todo el aterrizaje fue captado en cámara, y lo que podemos ver es que, además de que la aeronave aterrizó bastante adentrada en la pista, la velocidad también era bastante alta, lo cual tiene sentido si los flaps estaban retraídos, ya que la velocidad limpia de un 737-800 sería de aproximadamente 200 nudos, o 370 km por hora. Durante el aterrizaje, se puede ver que la cola de la aeronave impactó primero contra la pista, seguida por la barquilla del motor derecho y luego la del izquierdo. Después continuó deslizándose sobre las barquillas a lo largo de lo que quedaba de la pista pavimentada, tras lo cual salió de la pista y siguió a muy alta velocidad a través de los 300 metros de área despejada que aún quedaban. Finalmente, la aeronave impactó contra un muro de hormigón sobre el cual estaba montada la antena del localizador del sistema ILS. Debido a la altísima velocidad, este impacto fue extremadamente violento y terminó destruyendo por completo la aeronave. Todos, excepto 2 personas a bordo, murieron inmediatamente, y los 2 sobrevivientes estaban sentados en la parte trasera del avión. De nuevo,
Quiero enfatizar realmente que el informe intermedio no especificó ninguna acción de los dos pilotos ni ninguna información técnica real que pudiera explicar por qué sucedió todo esto. Por lo tanto, cualquier combinación dada de acciones y fallos técnicos aún es posible, y con suerte los investigadores podrán unir todo esto incluso sin las cajas negras del vuelo. Pero solo para mostrarte lo complicada que puede ser esta secuencia, permíteme darte algo de información basada en mi propia experiencia como examinador e instructor de tipo de calificación. En ese rol, mis compañeros y yo a menudo realizábamos el llamado entrenamiento de supervivencia en mi aerolínea. Esto consistía en ejercicios no calificados, lo que significa que los estudiantes que volaban no recibían ningún tipo de calificaciones sobre cómo se desempeñaban. Entonces la idea era darles escenarios de pesadilla reales para ver cómo reaccionaban y luego analizar esos ejercicios en el simulador, dando algunos consejos útiles sobre cómo pensar y actuar si esto alguna vez sucediera en la realidad. La razón por la que estos ejercicios no se calificaron fue porque combinaban varios fallos a la vez, saliendo de lo que se esperaría que los pilotos dominaran. Pero siempre eran escenarios plausibles y, dado que no estaban ni prebriefados ni previstos, las tripulaciones tenían la oportunidad de ver cómo reaccionarían, con el factor sorpresa y todo. Ahora bien, uno de los escenarios que realizamos incluía impactos de aves en ambos motores después del despegue, seguido de la pérdida de ambos motores con todos los problemas que ello conlleva. Y al ejecutar ese escenario quedó claro rápidamente que los roles en la cabina debían separarse con rapidez para que funcionara, con el piloto enfocándose inicialmente en realizar los procedimientos de memoria para la pérdida de empuje en ambos motores, con el fin de intentar facilitar un reencendido, y luego asistiendo al piloto al mando con todo lo necesario. Y el piloto al mando, que siempre sería el capitán, ya que los instrumentos inicialmente solo estarían disponibles en ese lado, debía concentrarse de inmediato en volar la aeronave y comenzar a elaborar algún tipo de plan. La velocidad óptima proporcionaría la mejor relación de planeo con los flaps retraídos, y es fundamental comenzar a buscar un posible lugar de aterrizaje lo antes posible, en caso de que ninguno de los motores lograra reencenderse. Pero al realizar estos ejercicios, también quedó claro rápidamente que, a menos que la unidad de potencia auxiliar, APU, se encendiera casi de inmediato, volar se volvía muy difícil, ya que todo lo que les quedaba a los pilotos era la reversión manual, además de todos los otros problemas que expliqué antes. Algunas tripulaciones descubrieron esto rápidamente y encendieron la unidad de potencia auxiliar sin esperar ese paso en la lista de verificación no normal, tal como Sully hizo en el Milagro del Hudson. Pero las tripulaciones que no hicieron eso tendrían un ejercicio muy complicado. En primer lugar, se requiere mucha altitud para realizar un giro de 180 grados sin motores. En promedio, las tripulaciones perdían alrededor de 1.800 pies al hacer eso. Por eso mencioné antes que la tripulación en este accidente debió haber podido ascender al menos un poco. Porque lo que vimos en el simulador fue que, si los pilotos no comenzaban a girar de regreso casi de inmediato, o si el impacto con las aves ocurría a una altitud demasiado baja, entonces regresar a la pista ni siquiera era una opción. Y aquí viene otra observación muy interesante que hicimos. Debido a lo que acabo de explicar, la mayoría de los pilotos preferían girar de regreso casi de inmediato, incluso si eso significaba quedar muy altos para el aterrizaje. Suponían, con razón, que si simplemente bajaban el tren de aterrizaje junto con los flaps y luego aterrizaban con una velocidad ligeramente mayor, los frenos aún serían capaces de detenerlos, por lo que llegar un poco rápido y alto sería mucho mejor que no alcanzar la pista en absoluto. Pero esa estrategia solo funcionaba si el APU se seleccionaba y se usaba para generar energía eléctrica y por lo tanto también hidráulica. Sin eso, incluso si lograban girar la aeronave con el sistema de reversión manual, ni el tren de aterrizaje, ni los flaps, ni los spoilers funcionarían. Y ese hecho solo se notaría bastante tarde en la secuencia. Ahora bien, la extensión manual del tren de aterrizaje seguiría funcionando, pero recordarlo en medio del caos general que se produce no es tan fácil como parece. Así que, en general, esto significaba que aquellos que no lograban activar el generador del APU terminaban altos en la aproximación, con una velocidad elevada y, obviamente, sin poder bajar el tren de aterrizaje, ni los flaps para ayudar a reducirla, ni los spoilers para el aterrizaje.
Y si el tren de aterrizaje no está abajo, los frenos obviamente tampoco sirven de nada. Así que en ese escenario, dado que los spoilers permanecían alineados con las alas después del aterrizaje, junto con la alta velocidad, las alas seguían generando sustentación, manteniendo el peso de la aeronave alejado del suelo. Y eso, a su vez, hacía que la aeronave básicamente se deslizara sobre el suelo apoyada en las góndolas de los motores. Eso desaceleraría ligeramente la aeronave, pero no tanto como lo haría con el tren de aterrizaje y los frenos disponibles, ni con los spoilers activados. Y todos estos factores combinados provocarían una distancia de aterrizaje muy larga. De nuevo, estas son solo observaciones que he hecho en el simulador tras administrar fallos sorpresa en ambos motores durante años, y puede que no tengan ninguna relación con este caso en particular, pero pensé que sería interesante compartirlas de todos modos para darles una idea de la complejidad de la situación. En cualquier caso, la mayoría de las tripulaciones realmente apreciaban este tipo de entrenamiento, ya que resaltaba lo importantes que son las prioridades, las áreas de responsabilidad y la toma de decisiones decisiva, así como la importancia de arrancar el APU si está disponible. ¿Qué más podemos ver en los videos que se han publicado en línea? ¿Podemos aprender algo de ellos y qué podrían estar analizando los investigadores? Bueno, algo que me llamó la atención fue la casi total ausencia de luces externas en todos los videos disponibles, salvo por una excepción muy notable a la que pronto llegaré. Verán, en circunstancias normales, un Boeing 737 en aproximación tendrá todas las luces frontales encendidas. Eso incluye las luces de aterrizaje, las luces de viraje en pista, las luces de rodaje, las luces rojas y verdes de los bordes de ataque, junto con las luces estroboscópicas blancas intermitentes en las puntas de las alas y las luces anticolisión obligatorias en la parte superior e inferior del fuselaje. Ninguna de esas luces era visible en ninguno de los videos que he visto. Y aunque esto puede tener varias explicaciones, la más evidente es la falta de alimentación eléctrica de corriente alterna normal. Lo que, a su vez, podría significar que ninguno de los 3 generadores disponibles estaba funcionando. La única luz que realmente estaba encendida en estos videos es apenas visible, y tuvimos que revisar cuadro por cuadro para detectarla, justo detrás de la puerta principal derecha. Esa pequeña luz forma parte de la iluminación de emergencia de las salidas, diseñada para iluminar los toboganes en caso de evacuación. Normalmente estas luces están apagadas y pueden activarse manualmente mediante un interruptor en la cabina, pero también se encienden automáticamente en caso de pérdida de alimentación de corriente alterna, por lo que la combinación de la ausencia de luces normales y la iluminación de las luces de salida de emergencia podría indicar, una vez más, una posible falta de alimentación de corriente alterna, cuya causa aún está por determinarse. Pero el hecho de que no hubiera flaps ni spoilers y que el tren de aterrizaje nunca se desplegara también apunta en la misma dirección. Todos estos sistemas están conectados de una forma u otra, como acabo de explicar. Ahora, algo que es un poco más difícil de explicar es que en uno de los videos parece que el inversor de empuje del lado derecho se activó. En caso de que no hubiera alimentación hidráulica, ese inversor de empuje no debería haberse abierto, pero, por otro lado, el hecho de que la aeronave estuviera deslizándose sobre esa parte del motor también podría haberlo forzado a abrirse. Especialmente si las palancas de inversión de empuje en la cabina fueron activadas por los pilotos como una respuesta refleja. Ahora bien, en ese video no pude ver la típica estela de gases de reversa alrededor del motor, lo que podría indicar que no se estaba generando empuje inverso. Este es uno de esos aspectos en los que los investigadores pondrán especial atención y tendremos que esperar a ver qué concluyen. Otra cosa que me interesa mucho saber en el informe final es cuándo y si la alimentación de corriente alterna dejó de funcionar, porque el hecho de que las transmisiones ADS-B y las 2 grabadoras dejaran de funcionar casi inmediatamente después de la decisión de hacer el motor y al aire, esto indicaría una posible falla simultánea de ambos motores en ese momento. Sin embargo, la aeronave debió continuar ascendiendo por un tiempo para que los flaps pudieran retraerse y se alcanzara suficiente altitud para realizar un giro de 180 grados de regreso. Ahora bien, supongo que si los 2 motores experimentaban fluctuaciones severas, pero no fallaban completamente debido a la ingestión de aves, eso podría haber causado caídas lo suficientemente grandes en el N2 como para desconectar los generadores. Pero, nuevamente, esta es una parte de la historia que realmente me interesa conocer más a fondo.
Pero algo que realmente me llamó la atención fue el timón de dirección. Verán, cuando la aeronave tocó tierra y comenzó a deslizarse por la pista, cualquier obstáculo por delante habría sido claramente visible para los pilotos. Y si una barrera de concreto se acerca, los pilotos instintivamente intentarían girar para evitarla. Sin dirección en la rueda de nariz disponible, ya que el tren de aterrizaje no estaba desplegado, la única forma de controlar la trayectoria de la aeronave habría sido desviando el timón de dirección en la parte trasera. Pero, hasta donde pude ver en los videos disponibles, ese timón permaneció completamente alineado con la aleta de la cola hasta el final. Nuevamente, con el sistema de control manual, lo que implica la pérdida de ambos sistemas hidráulicos primarios, el timón aún tendría redundancia a través del sistema hidráulico de reserva. Pero no hay cables que conecten directamente los pedales del timón con el timón de dirección, como ocurre con los alerones y los elevadores, por lo que esto supone que aún queda algún tipo de fuente eléctrica de corriente alterna disponible. Si ese no fuera el caso, entonces el sistema hidráulico de reserva tampoco estaría alimentado, lo que significaría que el timón no se movería y, si así fuera, los pilotos no habrían tenido control sobre la trayectoria de la aeronave después del aterrizaje. Nuevamente, estas son solo observaciones a partir de los videos y explicaciones sobre el funcionamiento de los sistemas. Existen múltiples combinaciones de acciones y omisiones que pueden llevar al mismo resultado, por lo que tengo mucho interés en conocer qué revelará finalmente la investigación. Y por último, llegamos al tema de la barrera de concreto con la que la aeronave finalmente colisionó. Si bien, obviamente, no es ideal tener cualquier tipo de obstáculo en la prolongación del eje central de una pista, en mi opinión, se ha exagerado enormemente la importancia de esta barrera. La pista en la que aterrizó la aeronave originalmente tenía 2.800 metros de longitud y contaba con 300 metros de área de seguridad. Ese día, la pista solo tenía 2.500 metros debido a algunos trabajos de mantenimiento, pero sigue siendo una distancia considerable con espacio suficiente para que una aeronave se detenga de manera segura. Los aeropuertos se certifican según criterios muy estrictos en cuanto a la altura de los obstáculos permitidos, y me sorprendería mucho que esta barrera no cumpliera fácilmente con esos requisitos. Hay que entender que un aeropuerto no puede ser diseñado para facilitar cada posible escenario imaginable. El caso de una aeronave tocando tierra a mitad de la pista a una velocidad extremadamente alta, sin su tren de aterrizaje ni ningún otro sistema que ayude a frenar, sería un claro ejemplo de ello. Y si lo piensas, ¿qué habría pasado si este mismo escenario hubiera ocurrido en un aeropuerto como Chicago Midway? En ese caso, no habría existido una barrera de concreto. En su lugar, la aeronave habría continuado su trayectoria hacia una zona urbana concurrida, lo que potencialmente podría haber causado un desastre aún mayor. No tengo idea de la velocidad que tenía la aeronave en el momento del impacto contra la barrera de concreto, pero si esa pared no hubiera estado allí, seguramente habría continuado avanzando una gran distancia y probablemente habría impactado contra otra cosa. Así que sí, lo más fácil para los medios y la gente fue culpar a esa pared, pero en realidad, como siempre, las cosas son mucho más complejas que eso. Hay literalmente muchas preguntas que aún siguen sin respuesta sobre este accidente. Por ejemplo, ¿por qué la tripulación decidió realizar una aproximación frustrada en primer lugar? ¿Qué acciones se llevaron a cabo en la cabina durante el circuito posterior? ¿Y exactamente por qué dejaron de grabar las cajas negras en ese momento? Ahora, esto le corresponde al equipo de investigación averiguarlo, pero será una tarea difícil para ellos sin las cajas negras. La razón por la que hice este video fue por la enorme cantidad de preguntas que me enviaron y porque ahora se ha publicado el informe provisional. Sentí que podía compartir algunas de las cosas que noté, así como mi propia experiencia con esta aeronave. Nunca especularé sobre la causa exacta de un accidente antes de que el equipo de investigación haya dado su veredicto final, pero algo que creo que puedo decir sin ninguna duda es que estos pilotos enfrentaron algo casi inimaginable. ¿Se cometieron errores? Probablemente. Casi siempre los hay. Pero lo que ahora debemos hacer es esperar el informe final y luego trabajar en formas de evitar que otros pilotos se encuentren en una situación similar. Y obviamente haré un video de seguimiento cuando eso ocurra. Que tengas un día absolutamente fantástico donde sea que estés y nos vemos la próxima vez. Adiós.